Bueno, vamos a continuar editando, convirtiendo lo que vienen siendo nuestras clases estáticas a clases ya no tan estáticas y poder darle funcionalidad a los diferentes objetos que tenemos. Entonces, bueno, tenemos la función presentar datos que nos permite ver, observar qué hay dentro de nuestros objetos. Tenemos las funciones getter and setters. Dentro de las funciones setters, pues bueno, nosotros primeramente realizamos lo que viene siendo un update para no tener la necesidad de estar utilizando un método estático update. Y también no necesariamente tener conocimiento de SQL para poder procesar las diferentes conexiones a la base de datos. Y bueno, vamos ahora a ver lo que es el método insert. Para el método insert, nosotros pues mandamos llamar a nuestro insert y realizamos propiamente nuestro insert, pero vamos a modificarlo un poco. Vamos a decir crear usuario y vamos a procesar esto de una manera diferente a como lo estamos procesando hasta el momento. Si nosotros deseamos obtener un usuario, nosotros necesitamos lo que es el IN, el nombre del usuario, la contraseña y el rol. Sin embargo, si nosotros queremos crear un nuevo objeto, nuestro ID debe de ir completamente vacío. ¿A qué se debe que esto deba de ir vacío? Bueno, eso se debe a que precisamente si nosotros queremos hacer ese insert, pues no podemos estar manejando lo que viene siendo no podemos estar manejando un valor de ID por nosotros mismos, sino que esto propiamente debe de estar vacío. Perdón, sí, el valor de ID debe de estar vacío para que nosotros, más bien dicho, para que el gestor de la base de datos pueda asignarle ese valor, ya que nuestro ID es autoincrementable y además es nuestra llave primaria. Entonces, dentro de los valores, vamos a crear un valor. Vamos a pasar algo predeterminado con nuestra famosísima función f. Y bueno, lo primero es nuestro ID, que bueno, ese ya sabemos que debe de ser nulo. Como ya sabemos que ese valor debe de ser nulo, pues entonces lo colocamos de esta manera. El segundo... A ver, no. Denme un segundo. Aquí tenemos un pequeño problema. Las columnas ya no las tenemos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estarlas recibiendo. Muy bien, ahora sí, este insert ya no debe de tener problemas. Regresemos y entonces vamos a estar utilizando estas columnas que nosotros colocamos aquí. Tenemos que tenemos que colocar los valores de acuerdo a como nosotros los colocamos acá. Ya mencionamos que el valor de nuestro y necesitamos pasar nuestras columnas. Ahí está. Y ahora sí, el ID debe de ser nulo. Esto es en específico para el manejo de la base de datos que yo estoy manejando. ¿Y cómo la estoy manejando yo? Recuerden que puede haber ligeros cambios dependiendo del gestor de base de datos que ustedes estén manejando. Y también de si acepta o no acepta pasar ciertos parámetros y otros parámetros dejarlos como nulos. Si no me equivoco, MySQL sí debe de aceptar el hecho de que yo quite lo que es el ID y pueda no pasarle ningún valor para el ID, sino que primero le pase el nombre de usuario.
Entonces vamos a intentarlo. Quitamos esto. Y ahora simplemente pues vamos a pasar lo que es el nombre de usuario, la contraseña y el rol. Nombre de usuario que debe de ser es una disculpa. Es un valor de texto, por lo tanto debemos de colocarlo entre comillas. Es un string forzosamente y nosotros pasamos el nombre de usuario. La contraseña, bueno, viene siendo también de esta manera. Ahí está. Y lo que viene siendo nuestro rol. ¿De acuerdo? El rol también es un texto. Ahí está. Pasamos el rol. Muy bien. Esto nos debería de hacer lo que es un insert personalizado, ¿no? Debería de acuerdo con el nombre de usuario que yo obtengo, la contraseña que yo obtengo y el rol que yo obtengo, manejar un valor predeterminado. Pero hay un pequeño problema. ¿Cuál es ese problema? Nuestro nombre de usuario debe de ser un valor único. ¿Qué significa que sea un valor único? Significa que no puede existir previamente un nombre de usuario que exista como en este caso, ¿no? Pudiéramos manejarlo directamente desde aquí para no tener la necesidad de tener que pasarlo hacia más adelante. O bien, recordemos que nuestro insert debe de regresar un resultado con el status y el manejo del error. Si tenemos un problema de que el valor está duplicado, pues entonces lo podemos simplemente registrar dentro del log y que se maneje allá. O bien podemos hacerlo desde aquí. Yo personalmente lo voy a hacer desde aquí debido a que, bueno, nosotros para este caso sí sería bueno que pudiéramos decirle como resultado más adelante si tenemos un problema de este tipo. Entonces, vamos primeramente a realizar una consulta. Esta consulta debe de ser parecida a la que nosotros tenemos acá de este lado, que es esta. Ahí está. Y bueno, obviamente mi where no lo tengo, pero vamos a realizar un where personalizado. Este where es que yo voy a tratar de consultar mi nombre de usuario cuando pues exista un nombre de usuario, mejor dicho, el nombre de usuario que estoy tratando de registrar. Voy a buscar y ver si hay usuarios. Si consulta resultados, porque recordemos que para mi consulta yo voy a obtener un estatus. Si se pudo efectuar la consulta, entonces vamos a realizar algo. Si no se puede realizar la consulta, entonces necesitamos administrar el error que nosotros estamos manejando. Entonces, else. Ahí está. Y bueno, vamos a manejar el mismo error que estamos manejando de este lado. Con la pequeña diferencia de que, bueno, para empezar, esta es mi consulta. Y bueno, sí es desde la clase datos usuarios, pero no es desde la función obtener datos. Es desde la función crear usuario y estamos realizando la consulta. Ok, entonces
Lo primero es intentar hacer la consulta. Si obtenemos éxito, vamos a hacer algo. Ahorita vemos qué. Pero si no obtenemos éxito, tenemos que guardar el error y la localización en donde vamos a encontrarnos. Lo vamos a hacer desde aquí. Guardamos nuevamente el mensaje, nuestro query y la fecha hasta el momento. Si tenemos eso, entonces nosotros deberíamos de guardar de este lado, hacer otra determinación. Si se obtiene éxito en el status, entonces bueno, ya se obtuvo éxito. Pero puede ser que se tenga éxito en el status, pero nosotros no encontremos ningún resultado. Entonces vamos a hacer un len y vamos a ver cuántos resultados nosotros obtenemos dentro de nuestra consulta. Vemos que si obtenemos algún resultado, debemos de obtener un listado llamado resultados. Y bueno, si la cantidad de resultados que yo tengo es mayor a 0, entonces eso significa que yo al menos tengo un resultado. Si yo al menos tengo un resultado, entonces yo debería, perdón, yo ahora sí, como mi resultado, yo debería de hacer un insert en donde pues obtenga mi nombre de la tabla, datos usuarios, columna, nombre de usuarios, chalala, chalala, chalala. Voy a mandar esto a otro lado, voy a crear otro método estático. Perdón, voy a crearlo acá abajo. Voy a definirlo como algo privado y vamos a llamarlo como insertar usuarios. Sí, sé que esto es muy parecido a mi insert, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero ahorita vamos a ver que no es exactamente igual. Entonces, ahora sí, me llevo esto para acá. Control X, vamos a colocar un pass aquí por el momento. Y lo hacemos de este lado. Ok. Vamos a mandar llamar a esta función desde aquí. Entonces mandamos llamar a dato usuarios punto insert usuario y vamos a pasarle todo esto. Entonces esta función debe de recibir esto y nosotros al momento de utilizarla necesitamos pasar el nombre de usuario como nombre de usuario, coma, contraseña, coma, rol. Ahí está. Entonces, si nosotros queremos crear un usuario, tenemos que hacer una consulta para saber si el usuario existe. Si no se puede hacer la consulta, registramos el error de por qué no se puede realizar la consulta. Si se puede realizar la consulta, vemos si existe más de un usuario. Y si existe más de un usuario, realizamos el insert. Ahorita vamos con eso. Si no existe más de un usuario, tenemos que realizar un return. Pero por el momento vamos a dejarlo de esta manera. Entonces, bueno, no, vamos a colocarlo. Return. Vamos a mandar un false. Una disculpa, no vamos a hacerlo con un array, vamos a hacerlo con un diccionario. Vamos a pasar el status. Esto pues obviamente debe de ser falso porque no se pudo realizar el return. Y pues necesito mandarle un mensaje a quien esté usando esto. ¿Cuál es ese mensaje? Pues bueno, el
Se encontró. Bueno, es al revés. Lo estoy haciendo al revés, pero ahorita lo ponemos. Se encontró un usuario existente. Ahí está. Entonces, esto realmente es cuando no existe un usuario. Yo estoy haciendo una comprobación para saber si hay un usuario, si el tamaño de mi consulta es mayor. Entonces, esto lo debo de poder hacer si no existe mi usuario. Entonces, status, mensajes, se encontró un usuario existente con ese nombre de usuario. Este mensaje yo se lo voy a estar mandando no a mi log, porque no es un problema de la conexión a la base de datos. Como este es un problema de lógica interna que debe de poder administrarse para poder enviarle un mensaje al usuario, o sea, esto sí es algo que a lo mejor el usuario debería de poder ver. Por ejemplo, el administrador está colocando un mensaje, quiere crear un nuevo usuario, lo envía los datos y, oh sorpresa, no funciona. ¿Pero por qué no funciona? Es por un error del usuario. ¿Por qué? Porque ya existe un usuario con ese nombre y no se puede repetir ese nombre de usuario. Entonces, este es un error que yo específicamente sí quiero que mi usuario lo vea, no solamente el de soporte, ya sea que nosotros mismos seamos de soporte o alguien más, sino es algo que quiero que esté enterado mi usuario. Por eso, a diferencia de acá, acá sí es un problema de la conexión a la base de datos, es un problema de soporte. Como es un problema de soporte, lo guardo en log. No quiero que el usuario lo sepa. Pero como este sí es un problema que el usuario puede solucionar por sí mismo, no es necesario que mande llamar a soporte. Entonces por eso esto sí lo regresamos. ¿Me explico? Y entonces aquí abajo nosotros podemos hacer un return tipo error con conexión a base de datos. Por favor, intente de nuevo más tarde o consulte con su soporte. ¿Ok? Ahí está. Para log, para el soporte, voy a enviar toda la información del error. Pero para mi usuario simplemente le digo que lo intente más tarde o que contacte con el de soporte. ¿Por qué? Porque es diferente lo que voy a tener con uno y con otro. Ahora sí, ya teniendo eso en cuenta, vamos a proceder acá de este lado con nuestro insert usuarios. Muy bien, si no existe, necesitamos realizar un insert. Ese insert lo estamos haciendo dentro de este resultado y ese resultado pues, nos debería de arrojar algo, de dar algo. Sin embargo, eso no es todo lo que debemos de hacer. Recordemos que este resultado me va a proporcionar dos cosas. La primera, pues debería de ser mi estatus, el de siempre, el de toda la vida. Entonces vamos a realizar nuestro if básico para consultar el estatus y decir que si el resultado fue positivo, que realice algo. Si no, pues que realice otra cosa. Si nuestro resultado es positivo y se logró hacer la de esta, vamos a hacer algo. Si no, vamos a hacer otra cosa. Nuevamente, este es un error, este es un problema de... Este es un problema de queries, entonces vamos a guardar el error y vamos a enviarlo. Y vamos a regresar esto como nulo. Perdón, como none. No existe, no hay ningún usuario que recuperar.
Ahorita vemos si lo cambiamos o lo dejamos así. Luego, del lado del resultado, si nosotros logramos hacer nuestro insert, también necesitamos recuperar ese dato. Entonces, dato usuario. ¿Ok? Como necesitamos recuperar esos datos, yo no lo voy a hacer directamente desde esta clase porque si no sería de una manera cíclica. Vamos a hacerlo desde acá. Entonces vamos a recuperar nuevamente nuestro dato. Pero en esta ocasión debe de ser el valor, nuestro ID. Y nosotros debemos de enviar. No, una disculpa. El ID es lo que yo quiero conocer. Como el ID es lo que yo quiero conocer, entonces necesito mandar todo. Entonces mi where debe de ser cuando el nombre de usuario sea nombre de usuario. Cuando mi contraseña sea mi contraseña. Y cuando mi rol sea mi rol. Esto me va a devolver los datos que yo tengo de mi usuario, del que acabo de crear. Yo acabo de hacer un insert y tuve éxito en mi insert. Entonces yo necesito recuperar esos datos. Ya que tenemos eso, entonces ahora sí podemos manejar esto de una mejor forma. Vamos a obtener nuestro ID. El ID es el único dato que nos falta. Dato ID. Esto debe de ser igual a nuestros datos usuarios, al primer valor que obtengamos, pensando que obviamente nada más vamos a obtener un ID, un usuario, y obtenemos el ID. Y bueno, lo que ocupamos retornar pues es nuestro ID, ¿no? Nuestro dato ID. Claro que nuestro select también debería de poder realizar algo. Podríamos tener problemas de algún tipo con nuestro error. Entonces deberíamos de otra vez enviar nuestro error. Entonces if no resultados sino datos usuario, aquí está. Si perdón, a ver. Sí, a ver, una disculpa, lo pegué mal. Ok. Es toda esta línea. Toda esta línea. Es que es hasta acá, una disculpa. Toda esta línea me la llevo para acá. Entonces, si se pudo realizar el select, entonces yo voy a buscar el ID de mi usuario. Si no, bueno, ¿qué necesito? Lo que necesito es retornar nuevamente un valor vacío, pero con todo y mi error. Entonces vamos a volver a recuperar ese error. Se lo enviamos a nuestro log, nuevamente porque no es un valor que nosotros queramos obtener. Y ahí lo tenemos. Guardar error. Obviamente de este no sería de mi resultado,
sería de mis datos usuarios, ¿no? Porque es lo que me marcó el error. Ahí está. Entonces, ¿qué hace esta función? Simplemente intenta hacer un insert. Si puede realizar si no puede realizar el insert, entonces guarda el error. Pero si sí puede realizar el insert, hace un select buscando al usuario que acabamos de registrar. Si tiene éxito, entonces guarda el dato del ID y me lo regresa. Pero si no tiene éxito, pues lo que hace es guardar el error dentro de mi log y nuevamente, bueno, aquí no sería de realizando la consulta, sería más bien al momento de... No, sí, aquí es realizando la consulta y aquí es realizando la inserción. Bueno, el insert, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si obtuvimos éxito o no acá? Desde nuestro crear usuario, pues esto nos debe de devolver un ID. Entonces, este ID de mi usuario debe de ser igual al dato que yo tengo. Si yo voy a obtener un ID de aquí, entonces yo puedo obtenerlo, puedo no obtenerlo. Si ID usuario es diferente de nulo, de non, si sí obtuve un ID, entonces debemos de crear nuestro usuario. Nuestro usuario debe de ser igual a nuestro dato usuario y abrimos nuestro constructor. A ver, denme un segundo. Ah, ya, sí, ajá. Yo recibo todos los datos. Entonces, tal vez me convendría en esta parte, después del insert, no devolver la contraseña, digo, no devolver solo el ID, sino que devolver todo. Todo, 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 todo. Entonces, datos. Y pues yo voy a devolver todos los datos, ¿no? O es más, hasta puedo realizar el retorno aquí. Retorn. Datos. Y esto ya lo elimino, ¿no? Entonces, como yo voy a obtener todos los datos a mi constructor, acá en la parte de crear usuario, pues yo le puedo regresar eso propiamente, ¿no? Mi dato usuario sería datos de usuario. Voy a ver que no lo esté usando. No, no lo estoy usando. Entonces aquí, si tengo datos del usuario, se los paso a mi constructor para que me cree un nuevo usuario. Y aquí por fin os voy a retornar un estado como verdadero. Y mi mensaje... es más, no voy a obtener un mensaje. Voy a mandar un usuario. Y este usuario pues debe de ser igual a mi usuario. Por el contrario, si no podemos crear el insert y nuestro insert viene vacío, pues bueno, eso significa que yo debería de regresar o mencionar algo como lo que está aquí. Los dos posibles errores que yo puedo obtener es que no se pueda realizar el insert o que no se pueda realizar la base de datos.
Entonces print error en conexión de base de datos. Por favor, intente de nuevo más tarde o consulte con el soporte. Que perdón. Ese debe de ser mi... debo de hacer un retorno. Sí, retorno. No debo de imprimirlo, debo de regresarlo porque esto se va a utilizar más adelante. Entonces debo de regresar mi status como false. Y mi mensaje debe de ser el mismo. Error en la conexión de la base de datos. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde o consulte después. Ya quedó. Como tenemos eso, entonces ya con esto, si yo quiero crear un nuevo usuario, vamos a intentarlo. Vengo a usuarios, presentar datos. No vamos a usar esto. Y en lugar de obtener un usuario, yo lo que voy a tratar de obtener debe de ser un insert. Voy a crear un nuevo usuario. Y le tengo que pasar el nombre de mi usuario. Bueno, vamos a tratar de mantener la lógica que tenemos hasta el momento. Vamos a la tabla usuarios, nos vamos a la última. Y vamos a registrar a un alumno con la matrícula número 41. Bueno, vamos primeramente a intentarlo con la matrícula 40 para que veamos ese manejo de errores, ¿no? La contraseña, bueno, debe de ser Paz81. Además, vamos a dejarla igual para que veamos que no hay ningún problema con esta cuestión. Y bueno, el rol pues debe de ser un alumno. Esto me debería de devolver varias cosas. Entonces yo voy a manejarlo como un resultado. Y bueno, vamos a hacer nuestra comprobación clásica. Si el estatus de mi resultado es positivo, si pude hacerlo, entonces lo reviso. Si no, entonces yo tengo un mensaje. Entonces else. Y aquí es donde voy a hacer el print. Simplemente porque esto es una prueba, ¿no? De mi resultado. Y no es el status, sino es el mensaje. Si no tengo éxito al intentar hacer mi prueba, a mí me debe demostrar el mensaje de a ver qué pasó. Pero si sí tengo éxito en mi prueba, entonces mi resultado debe de tener un usuario. Entonces usuario debe de ser igual a mi resultado. Y dentro de esto pues debo de obtener, o debo de tener, mejor dicho, un usuario. Si puedo recuperar mi usuario, entonces a mi usuario, que debe de ser ahora sí un dato usuario, yo dentro de él denme un segundo, me devuelve un solo usuario, ¿verdad? A ver, acá es en insert. Ok, sí, le estoy regresando uno solo. Bueno. Como les decía, si obtenemos un usuario, entonces yo dentro de esto debo de tener una función que me permita presentar los datos, ¿no? Entonces vamos a intentarlo primero así, matrícula 40, password 80, alumno. Vemos que eso ya existe, es matrícula 40, password 80 y alumno. Vamos a ejecutarlo.
Error con conexión a la base de datos. Por favor, intente de nuevo o consulte con su support. Tenemos un problema con la base de datos. Vamos a ver nuestro log. Select from... aquí está el problema. Estoy enviando la columna. ¿Desde dónde la estoy enviando? Es en mi función crear usuario cuando realizo la consulta. ¿Ven por qué es importante tener un manejo de errores? Entonces es dentro de mi función crear usuario. Yo estoy mandando el nombre de la tabla, pero esto debería de ser un where. Ahí está. Y vamos a ver de una vez lo demás. Es un insert. Es nombre de tabla, columnas, valores. Y luego select. Aquí voy a tener el mismo problema. Esto es un where. Y función, aquí una disculpa. Esta no es la función crear usuario, esta es la función insert. Ok, creo que este error ya se corrigió. No es necesario hacer esta limpieza de nuestro log, pero a mí me gusta hacerla para manejar lo que ya se está administrando. Ok, tenemos otro problema de error. Esto es desde la función crear usuarios al momento de realizar la consulta. Mi select ahora sí es select from usuarios y me dice que esta no es una columna de cláusulas. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí no sé qué hice. Aquí al momento de hacer el select y enviar el where, mi nombre de usuario, como es un texto, debe de llevar comillas simples. Y lo mismo acá. Cuando hago mi select, este debe de llevar comillas. Este también debe de llevar comillas. Y lo mismo de este lado. Vamos a volverlo a intentar. Enviamos. Ahí está. Se encontró un usuario existente con ese nombre de usuario. Ya no tenemos un problema de log. Ya no es un problema de la programación. Ya es un problema de que este usuario ya existe. Si ahora intentamos con el otro usuario diferente, pero dejamos la misma contraseña y el mismo rol, esto nos marca otro problema. Vamos a ver. Tengo un problema de key de error, pero necesito revisar si se creó o no se creó el registro. Entonces actualizamos. Sí se realizó el registro, como podemos ver, aquí está. Pero existe un problema al momento de hacer nuestro return. Entonces este es un problema de lógica de programación. Podemos solucionarlo aquí. Entonces es en la función insert datos usuario. Insertar usuario al momento de realizar mi return. Me dice que los datos del usuario no son 0. ¿Por qué? Porque si yo hago un select, esto me va a regresar tanto un status como un resultado. Entonces, si yo quiero obtener mis resultados de mi usuario, pues obviamente lo que necesito es acceder primeramente a los resultados y luego enviarle el primer resultado. Vamos a volverlo a intentar. Ya tenemos un registro de 41. Vamos con el 42. Ahí está. Y vemos que efectivamente, bueno, nos recupera el usuario que hemos creado
Y aparte de eso, también nos crea un usuario. Entonces, es importante que si vamos a crear un usuario nuevo y estamos manejando objetos dentro de nuestro ambiente de programación, voy a borrar esto porque siento que ya no lo voy a necesitar. Es importante que si queremos crear nuevos modelos de datos, estos nos regresen o nos retornen lo que se conoce como un objeto. Y si no nos pueden dar ese objeto, pues bueno, nosotros podemos hacer una administración de errores de esta manera. Es por ello que es importante que en lugar de utilizar un constructor, porque el constructor solamente me va a crear el objeto, no me va a crear la conexión a la base de datos, ni crear el objeto, ni hacer el insert, ni nada. En lugar de utilizar el constructor, hagamos una función, un método estático, que sea el de crear usuario, que nos permita crearlo junto con la conexión a la base de datos. Tenemos que hacer todas las revisiones de que no haya problema con la base de datos. Tenemos también que verificar que los datos que nos están consultando, que nos están dando, sean válidos. Por ejemplo, recordemos que nombre de usuario, contraseña y rol son de tipo texto, y según esta estructura, pues este valor puede tener 50 caracteres, este 55 y este 20. Entonces, vamos a colocarlo. Si mi nombre de usuario, no, si la cantidad de caracteres que yo tengo de mi nombre de usuario es superior a 50, o mi contraseña, perdón, mi length contraseña es mayor a 255, o mi rol es mayor a 20, que son los valores que yo tengo, entonces no me debería de permitir hacer la consulta. ¿Cuándo me debería de permitir hacer el insert? Pues cuando nosotros obtenemos todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué debe de hacer cuando mi nombre de usuario o algo es superior a eso? Pues me debería de dar un error con respecto error, el nombre de usuario, la contraseña o el rol son superiores a los límites permitidos. Esto es pues para evitarnos, o mejor dicho, nuevamente esto es un error o esto es un algo que el usuario debe de poder manejar. Debe de saber cuando está tratando de agregar un nombre de usuario superior, una contraseña superior o un rol superior a los permitidos. Por tanto, por ejemplo, si estos son 20 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo un rol que es superior a lo que tengo que hacer, ejecuto, y me dice, error en el nombre de usuario de contraseña, no están permitidos. Y vemos que no me registra un error de query, porque ni siquiera trata de hacer el query. Si nosotros no tuviéramos esta comprobación para los límites de los errores, esta parte, entonces esto se permitiría hacerse. Esto se iría hacia lo que viene siendo nuestra consulta y todo lo demás. Pero como ese no es el caso, entonces no manda a hacer el query. Aquí mismo determina, o mejor dicho, termina la ejecución y no obtenemos ningún valor dentro del query. Entonces,
Este tipo de funciones para poder crear nuestro usuario nos permite manejar las validaciones que debe de tener. Es importante también manejarlas desde el lado de la programación, no solamente desde el lado del servidor. En este caso, porque por una cuestión de rendimiento. Crear una conexión, crear una petición, que se procese la petición, que nos dé una respuesta, que se analice la respuesta, todo eso conlleva esfuerzo por parte de la máquina. ¿A qué me refiero con esfuerzo? Va a consumir recursos de memoria, de procesamiento y demás. Si de por sí los datos que nos pide, que nos da, sabemos que no son válidos, por ejemplo, cuando hay un límite de caracteres, entonces ni siquiera vale la pena hacer la consulta. ¿Por qué? Porque no va a proceder. Como desde este momento podemos saber que no va a proceder, entonces nosotros podemos detener el realizar la consulta para no consumir todos estos recursos de red, de memoria, de procesador, y entonces simplemente regresar un mensaje que el usuario sí debería de poder ser capaz de ver. ¿Cuál es ese mensaje? Pues bueno, el mensaje de que en este caso el nombre de usuario no es único, porque debe de serlo, o bien uno de los valores no tiene el formato correcto. Esa es la gran importancia de nosotros, no estar realizando los insert correctamente, sino tratar de estarlos realizando por medio de un objeto de forma personalizada, y aparte de eso, que nos devuelva o nos regrese lo que viene siendo un objeto. Si la consulta en este caso tuvo éxito, entonces debemos de poder recuperar ese objeto y poder procesar ese objeto como nosotros queramos o como nosotros necesitemos. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo hasta aquí por el momento. Vamos a continuar en el siguiente video. Y en el siguiente video vamos a ver la última, que viene siendo el de cuestión delete.